Estamos con el doctor Manuel Mendoza Ramírez, quien ha sido un gran impulsor de la estadística en México. Manuel, quisiera que nos platicaras sobre cuáles han sido tus experiencias a lo largo de tu formación y tu desempeño como estadístico. Empezaría preguntándote por qué estudiaste actuaría y dentro de la actuaría, por qué la estadística. Bueno, la verdad es que originalmente mis planes eran estudiar matemáticas. Sin embargo, siempre tuve la inquietud por la parte de aplicaciones. Por eso, en lugar de estudiar matemáticas puras, decidí estudiar actuaría. Y una vez inscrito en la licenciatura de actuaría, me encontré con dos situaciones que me hicieron reflexionar mucho. La primera fue que los métodos que encontré que se utilizaban en los cursos de actuaría, propiamente dicho, eran pues muy poco matemáticos, esa es la verdad. Y lo que más se acercó a mi concepción en aquellas épocas, seguramente muy primitiva, de lo que eran las aplicaciones de las matemáticas, pues era justamente la probabilidad y la estadística. Así que la primera vez que yo llevé dos cursos, uno de probabilidad y enseguida uno de estadística, me di cuenta que eso era un área que a mí me interesaba, ¿no? ¿Por qué fue la decisión de desarrollar una tesis sobre un censo? Bueno, en realidad, la razón para haber seleccionado ese tema fue que, digamos que mi desarrollo profesional y se inició relativamente pronto. Yo creo que yo debería haber estado en el sexto semestre de la carrera y me invitaron a dar clases en la propia Facultad de Ciencias. Entonces, desde muy pronto tuve el gusto de impartir clases, primero como ayudante y luego como profesor, y lo que me di cuenta es que había en aquel entonces en la Facultad de Ciencias de la UNAM una carencia muy importante de material didáctico para que la gente, los alumnos en concreto, pudieran percibir lo difícil o lo fácil que una técnica estadística puede ser. Entonces lo que nosotros hicimos fue simular un censo de población con una población muchísimo más pequeña que la que podemos tener ahora en una ciudad muy pequeñita, y utilizar ese listado que contenía toda la información de los habitantes y de los núcleos familiares para de ahí extraer muestras, con la idea de que los alumnos podían además estudiar la población completa, conocer los valores poblacionales y entonces ver cómo, de qué manera, empíricamente comprobar que los resultados muestrales, si las cosas se hacen bien y uno tiene un poquito de suerte, están más o menos cerca de los valores correspondientes. Muy bien, muy interesante. O sea, fue una motivación didáctica más que otra cosa. Totalmente, 100%. A pesar de que al terminar una licenciatura no se tiene una buena idea de lo que es una disciplina, quisiera que nos platicaras cuál era tu visión de la estadística al término de tu carrera como actuario. Bueno, yo terminé mi carrera y de hecho obtuve la licenciatura en actuaría en 1978. Y en efecto, en esos momentos yo creo que la visión que yo tenía era muy parcial, no solamente de la estadística, sino de muchas cosas. Pero concretamente respecto a la estadística, mi percepción muy personal y subjetiva era que la estadística se dividía en dos grandes categorías. La estadística, digamos, bonita y elegante, que era la que tenía que ver con la investigación en matemáticas, y la estadística fea y no muy agradable, que era la que tenía que ver con las aplicaciones, sobre todo de estadísticas oficiales. Entonces, esa era mi percepción. Me daba muchas veces la impresión, seguramente equivocada, ahora que lo veo en retrospectiva, estoy prácticamente convencido de que así fuera, era un error, de que la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollaban con muestreos y con encuestas, muchas veces tenían errores que eran no demasiado difíciles de remover, ¿no? Esa era mi percepción. Antes de entrar a hacer la maestría en estadística, ¿qué tipo de actividades desarrollaste como estadístico? Bueno, pues voy a hacer un comentario al respecto. Muy personal, realmente no desarrollé prácticamente ninguna actividad porque entre el momento en que yo terminé mis cursos de licenciatura y el momento que ingresé a la maestría pasaron escasamente unos 15 días. Pero lo que sí te puedo contar es que, como te decía hace un rato, desde los últimos semestres de la carrera, yo estuve trabajando en la Facultad de Ciencias como ayudante y después como encargado a cargo de algunos cursos del área siempre de estadística. Así que mi trabajo desde entonces siempre fue relacionado con la docencia y la producción de material didáctico para apoyar la docencia. ¿Por qué decidiste hacer la maestría en estadística en el IMAS? Bueno, en el momento en que yo terminé la carrera, me quedó muy claro, primero, que yo quería hacer un posgrado. La segunda cosa que tenía muy clara es que
la única área en la que yo había trabajado era estadística y me gustaba mucho. Particularmente me gustaba el perfil de matemática, de estadística matemática y probabilidad, procesos estocásticos. Así que el tipo de plan de estudios que se ofrecía en esa época en el IMAS era para mí muy atractivo y ciertamente consideré la posibilidad de irme directamente a intentar un doctorado en el extranjero, pero en ese momento pensé que mi trabajo en la facultad me gustaba mucho, aquí había la oportunidad de pasar un par más de años estudiando al mismo tiempo que trabajando y decidí optar por esa posibilidad. Cuando terminaste la maestría en estadística, ¿cómo veías tú el desarrollo de la estadística en México? Bueno, al mismo tiempo que estuve en la maestría de Limas sin dejar de cursar ninguna asignatura, continué trabajando en la Facultad de Ciencias de tiempo completo y además de estar a cargo de algunas asignaturas, en esa época había un proyecto que a mí me parece que fue muy importante en la Facultad de Ciencias, que fue el del Laboratorio de Estadística. El Laboratorio de Estadística de la Facultad de Ciencias tenía diferentes propósitos, pero por encima de cualquier otra cosa tenía la misión de apoyar la docencia y la enseñanza de la estadística de la siguiente manera. A través de ofrecer servicios de consultoría, de estadística especializada a los investigadores de toda la UNAM, y alguna vez atendimos ahí a médicos, a biólogos, a químicos, a ingenieros, a físicos. Lo que los estadísticos que formamos parte del equipo del laboratorio, por un lado nos íbamos capacitando, participando en ese tipo de proyectos, y por otra parte íbamos involucrando a los estudiantes de los semestres más avanzados y al mismo tiempo produciendo material escrito que de alguna manera daba cuenta de esos proyectos, para que ese material a su vez fuera después, posteriormente utilizado en los cursos. Entonces, lo que yo creo es que esa fue mi labor más importante durante ese lapso, durante el tiempo que estudié la maestría y ciertamente después de estudiar la maestría durante un par de años más. La percepción que yo tenía de la estadística en ese momento era que era una región, digamos, de las matemáticas particularmente virgen. En México había muy pocos estadísticos, me di cuenta en ese momento de los pocos doctores en estadística que había. Estamos hablando de los principios de los 80s, muy pocos doctores en estadística. También me daba cuenta de la cantidad enorme de problemas en donde se podían aplicar las técnicas estadísticas. Y por otra parte, felizmente, al ser profesor en la Facultad de Ciencias, me daba perfecta cuenta de la cantidad de estudiantes brillantes que había ahí y que podíamos, con un poquito de entusiasmo y malicia, conducir para que se desarrollaran en el área de estadística. Así que para mí era básicamente un reto el darme cuenta que la estadística era, insisto, un amplio campo susceptible de desarrollarse y que había que explotarlo, ¿no? ¿Cuáles fueron en esa época tus aportaciones, principalmente en la docencia de la estadística? Bueno, yo creo que hay, sí, forzados a clasificarlas, yo clasificaría las aportaciones a las que te refieres en dos categorías diferentes. Una, insistiendo en el tema de docencia. Yo creo que si de algo yo estoy muy contento y muy orgulloso es pues, de haber tenido un grupo de estudiantes muy vasto en esos años. Es importante recordar que en la Facultad de Ciencias en aquella época un profesor de tiempo completo generalmente impartía 2, a veces 3 cursos cada semestre y los cursos de estadística, tanto introductoria como un poquito más avanzada, tenían un promedio de estudiantes que iban entre, digamos, 20 a 40 estudiantes, de los cuales por supuesto no todos ellos quedaban ya enamorados de la disciplina como hubiéramos querido, pero sí una fracción de ellos quedaban cautivados. El número que de todas maneras en total a lo largo de estos años pudo haberse dedicado a la estadística por una influencia directa o indirecta de alguno de los colegas que trabajaba con nosotros en el laboratorio, yo creo que fue muy importante. Y de eso esa es una satisfacción muy, muy importante para nosotros. Claro. En otro sentido, otra aportación que para mí fue muy relevante, y eso es muchísimo más personal, es que siendo un profesor universitario de tiempo completo, estaba en el ambiente de un posgrado, evidentemente el camino natural para seguirse, o uno de los caminos naturales para seguirse desarrollando fue la investigación. Claro. Así que otra satisfacción para mí muy importante fue el de tratar de realizar una línea, o de encontrar una línea de investigación independiente. Y bueno, yo creo que durante esos años
a diferencia de lo que pudo haber pasado si yo hubiera hecho el doctorado directamente en Estados Unidos o en algún otro país, en Inglaterra quizás, en donde directamente se me hubiera asignado un tema de tesis para empezar a trabajarlo, yo aquí tuve la oportunidad de conocer muchísimos problemas de la más diversa índole y empezar a elegir de entre de ellos algunos que en mi opinión eran, por un lado, relevantes en términos del impacto que podrían tener como aplicaciones y muy interesantes y difíciles desde el punto de vista teórico. Entonces, desde ese punto de vista, la aportación que yo creo que recuerdo con más afecto en la parte de investigación es eso, el haber identificado una serie de problemas que para mí fueron después muy interesantes. ¿Por qué decidiste hacer un doctorado en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y no la alternativa que hemos seguido muchos otros de hacer un doctorado en estadística en el extranjero? Bueno, la razón es una razón, digamos que tiene que ver más con las limitaciones que en el momento se presentaron para llevar a cabo un proyecto muy concreto que yo quería realizar y no tanto un problema de elección de un tipo de institución o de otra. La situación es la siguiente. Ciertamente yo decidí en algún momento de mi carrera que, habiendo concluido mis estudios de maestría, el siguiente paso, si yo quería profundizar en el tema de investigación, era hacer un doctorado. Eso yo me convencí bastante pronto, y aunque hubo un lapso entre el momento en que yo terminé la maestría y el momento en que inicié el doctorado, pues simplemente porque decidí que también tenía yo que volver un poco a la Facultad de Ciencias antes de emprender el proyecto doctoral, ciertamente lo tuve presente desde que estaba aquí estudiando la maestría. El segundo punto es el tema concreto. Como te decía, el hecho de haber trabajado desde muy joven, desde los 20 años, en el área de estadística, como ayudante, como profesor, en las consultorías, me permitió reconocer una variedad de problemas de diferente tipo, donde en mi opinión había muchas posibilidades de realizar investigación. También estando en la Facultad de Ciencias tuvimos la oportunidad de tener contacto, como en la maestría, no solamente con mis profesores, sino con profesores invitados que acudían a visitarnos de las más variadas universidades. Y concretamente en ese lapso, antes de que yo fuera a hacer el doctorado, estuvo a visitarnos el profesor José Miguel Bernardo de la Universidad de Valencia en España. El profesor José Miguel Bernardo es un estadístico muy reconocido a nivel internacional, es un hombre con muchísima energía que ha tenido un impacto muy importante no solamente en su país, sino en muchos otros países, particularmente por sus contribuciones en un área muy específica que es la de estadística bayesiana. Cuando él estuvo aquí dando un curso y dando una serie de conferencias sobre este tema, a mí me pareció que este tópico, el de estadística bayesiana, que en realidad ni siquiera es una rama de la estadística, sino es un enfoque alternativo para la metodología estadística, me pareció que era una vertiente de la estadística que me iba a dar, o que me podría dar a mí, la oportunidad de atacar esos problemas que tenía yo por ahí considerados con esa perspectiva aparentemente más fresca y más matemáticamente más poderosa, ¿no? De tal manera que entonces yo lo que decidí fue estudiar un doctorado en estadística bayesiana. Y habiendo establecido el contacto personal con él, lo que yo decidí es que yo quería hacer el doctorado con él. O sea, no era un doctorado en abstracto, sino un doctorado en estadística bayesiana con José Miguel Bernardo. Yo hice todos los contactos, como se suelen hacer en estos tiempos, ¿no? Un estudiante a través de su supervisor o de sus profesores hace contacto con la universidad y muchas veces con un estadístico en particular para establecer las posibilidades de hacer una tesis doctoral bajo su supervisión. Este fue mi caso, yo lo hice personalmente. José Miguel Bernardo, por supuesto que aceptó gustoso la idea de que yo me fuera a Valencia, en España, a trabajar en la tesis doctoral con él. En España en esa época había un problema, digamos, porque estaban atravesando un periodo de transición, y esa transición se reflejaba en una variedad de ámbitos de la vida española, y en particular en el tema de la legislación aplicable a las universidades y a la educación y a la ciencia. Había ciertas restricciones que aún no habían sido removidas. En particular en esa época en España no era posible para ninguna persona que hubiera obtenido un grado fuera de España lograr que tal grado fuera reconocido en el interior de ese país. Así que
pues en mi caso, a mí lo que me solicitaban para poder hacer los estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, era que primero estudiara la licenciatura o presentara los exámenes correspondientes para acreditar que tenía yo el grado de licenciado y entonces proseguir a los estudios de doctorado. Yo, por supuesto, no estuve de acuerdo, me pareció que era una pérdida de tiempo al final de cuentas. Y lo que hice como alternativa fue pues explorar las posibilidades que quedaban a mi alcance. Y después de ver distintas posibilidades, me encontré con que una que parecía muy razonable era inscribirme en el doctorado de matemáticas de la Facultad de Ciencias, superar los requisitos que eran necesarios para que me quedara como último trámite el escribir la tesis. Estos trámites fueron, o estos requisitos fueron presentar los exámenes generales de conocimientos y me parece que cursar una o dos asignaturas adicionales. Una vez que esto fue así, estuve en condiciones de trasladarme a España y escribir la tesis sobre el tema que me interesaba. Por supuesto, esta opción la comenté con José Miguel Bernardo y con la gente que me apoyó en toda esta parte, mis profesores, y estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, es un hecho, yo lo llamaría un poco fortuito, en el sentido de que no fue una elección deliberada el que fuera de esa manera, pero yo creo que lo que sí ilustra, y aprovecho para mencionarlo aquí, es que el sistema, o digamos, el tipo de investigación que en esa época se empezaba a desarrollar con vigor en España, era una investigación que era muy prometedora y que por otro lado tenía, no es de sorprender, un perfil mucho más parecido al que se hacía en otros lugares de Europa, como Inglaterra, y ciertas diferencias, en mi opinión, bastante importantes respecto a lo que se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuándo surge la idea de que te especialices en estadística aplicada y el interés en la estadística bayesiana? Bueno, como te comentaba en la respuesta anterior, justamente este tema de estadística bayesiana fue para mí, digamos, una revelación cuando José Miguel Bernardo nos visitó en la Facultad de Ciencias. Eso debe haber sido por ahí de 1980, quizás, 81, y dio un curso de quizás un mes y algunas conferencias. Yo ya contaba con antecedentes, ¿no? Porque había habido un seminario que algunos estadísticos muy conocidos y muy famosos sostenían y que a mí me invitaron cuando yo era un estudiante muy joven a participar con ellos. Y entonces yo ya conocía un poco la idea muy básica y general de este enfoque, pero cuando vino José Miguel realmente creo que ahí entendí no la parte técnica, que creo que esa ya la habíamos logrado comprender, pero sí entendí las repercusiones que podría tener el promover el desarrollo de esa metodología alternativa. ¿Por qué decidiste estar un periodo trabajando en la Universidad de Valencia, en España? Bueno, yo sigo pensando que, en aquel entonces lo pensaba y por supuesto lo reitero, lo sigo pensando que los estudios de posgrado y en particular el doctorado brindan una doble oportunidad. Yo creo que por un lado le dan a uno la oportunidad de especializarse y desarrollarse en un área específica de investigación, profundizar, un poco hacer abstracción de muchísimos elementos que nos rodean, que tienen que ver con las ocupaciones rutinarias, con incluso compromisos sociales y familiares, y que eso se puede lograr y realmente nos brindan esa oportunidad cuando uno de verdad se sumerge completamente en ese proyecto, y ya sea porque pues, se aísla de alguna forma en su propio lugar de origen, o porque se traslada a un sitio totalmente diferente en donde las condiciones son radicalmente distintas y en donde todo este ambiente es propicio para que uno se concentre exactamente en ese trabajo. La otra oportunidad que se presenta en una situación como esta es que, además, si uno se traslada a un lugar diferente, y eso es una apreciación muy personal que sé que algunos colegas no comparten, yo creo que además se presenta una oportunidad personal de también conocer otra cultura, de convivir con personas que tienen una forma diferente de pensar, de valorar cosas que muchas veces en su propio entorno uno tiene y no valora, y de darse cuenta que también hay cosas que uno nunca había echado en falta simplemente porque no sabía que existían. Entonces yo creo que es una doble oportunidad. Para mí estaba muy claro que yo me tenía que ir a hacer el doctorado al extranjero. Es una condición muy importante para poder
producir y para aprovechar otro aspecto de esa estancia. Ya veo. Hemos tenido oportunidad de conocer las experiencias de otros mexicanos haciendo estudios de posgrado en estadística en países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, pero quisiéramos que nos platicaras tus experiencias en relación al desarrollo de la estadística en España. Sí, en efecto, tengo una idea, creo que bastante apegada a la realidad de lo que fue, ha sido y probablemente será la estadística en España o la estadística española. Digamos que sí, es una historia que a mí me parece digna de mucho, de la que los españoles pueden estar muy orgullosos y que probablemente fuese un camino, si no a seguir o a imitar, sí a considerar como un modelo alternativo, ¿no? Todos recordamos, todos sabemos que la España de los 70s era una sociedad muy restrictiva, con un desarrollo científico muy menor, siempre a la saga de otros países en Europa incluso en otros continentes muy desarrollados, y que así misma se veía también como un país, digamos que no de primera línea. El proceso de transformación que empezó que más específica y más claramente se manifestó por su cambio de régimen político, también hizo que la libertad invadiera muchísimos ámbitos de la vida española y en particular la vida científica y académica. Pero además, curiosamente, ellos tuvieron la suerte o la habilidad de que como una consecuencia o como un proceso paralelo al de esta liberación de la sociedad, el de poder producir una cantidad de recursos enorme que muy inteligentemente invirtieron en áreas estratégicas, y una de ellas fue las ciencias y la tecnología, la educación. Eso quiere decir que de repente a finales de los 80s, de hecho prácticamente durante la primera mitad de la década de los 80s, la inversión que hizo el Estado español en ciencia y en tecnología, particularmente en renovar el personal de las universidades, contratar nuevos doctores para que se hagan cargo de las nuevas cátedras, impulsar la creación de nuevos programas de posgrado, de doctorados, crear el concepto de maestría que por ejemplo en España no existía. En España existía la licenciatura, lo que aquí conocemos como licenciatura, y después esencialmente un doctorado. Pero no había un ciclo intermedio que fuera el equivalente a una maestría. Entonces abrieron programas de maestría, se invirtió muchísimo dinero en el equipamiento de universidades, la compra de computadoras, la compra de equipos de otro género, y eso dio resultados, y dio resultados muy pronto. La estadística era en España una disciplina que desde México, cuando yo estaba pensando en irme a España, se veía un poco como esa estadística que te contaba yo, así como de modé, pasada de moda, un poquito poco seria, poco teórica, poco fundada, y el cambio fue muy radical. La cantidad de nuevos doctores que se han generado en los últimos años en España en estadística es muy grande. La cantidad de departamentos de estadística que se abrieron durante una temporada también fue muy impresionante. Y yo creo que simplemente como un dato, que yo creo que es interesante conocer, la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, que cultiva las dos disciplinas, tenía una revista que se dividió finalmente en dos, una revista de estadística y una revista de investigación operativa. La revista de investigación operativa hasta hace un año tuvo como editor en jefe a José Miguel Bernardo y a un grupo muy distinguido de estadísticos españoles, acompañados con muchos estadísticos de primera línea a nivel internacional. Esa revista pasó de ser una revista oscura, que nadie fuera de España conocía, a ser una revista que, sin ser todavía una revista líder, está en camino de volverse probablemente una de las 10 mejores revistas del mundo. Yo creo que eso habla, por un lado, de la calidad del trabajo de los estadísticos españoles en el área de investigación, habla de la cantidad de recursos que se le ha inyectado, y habla también de que esos estadísticos que cuentan con recursos y que se han superado
se han sabido establecer a nivel internacional como para que estadísticos muy importantes de otros países vean en particular sus revistas, sus reuniones y sus departamentos académicos como lugares en donde vale la pena estar. Al término de tu estancia en Valencia, España, cuando regresaste a México, ¿cuál era la visión de la estadística en nuestro país? Bueno, la opción profesional que desde el principio elegí fue la de el trabajo académico, lo cual significa, como comentaba yo al principio, sobre todo docencia, y a partir de mi paso por la maestría, pues con un poco más de dedicación a la investigación. En ese sentido, cuando yo regresé del doctorado, pues me encontré con que podía reiniciar mi trabajo como docente, podía continuar con los proyectos de investigación que había iniciado en el doctorado y de hecho retomar algunos que había quedado, que había yo planteado pero sin saber aún cómo abordar antes incluso de irme a España. Pero también me encontré con que a la vuelta la comunidad estadística, que era tan pequeñita, me tenía preparada una bienvenida que me halagó muchísimo porque yo, habiendo sido estudiante de la maestría de Limas, fui invitado a participar ahora como coordinador de ese proyecto. Entonces era algo muy halagador y yo por supuesto que después de pensarlo como 30 segundos dije que sí, ¿no? Y me incorporé como coordinador a Limas, como coordinador del proyecto de maestría. Fue una experiencia maravillosa y bueno, me dio la oportunidad además dar otra batalla, digamos que personal y interna, una batalla por otro lado muy cordial y muy amable por la siguiente razón. En esa época el proyecto de maestría de Limas estaba auspiciado por la unidad de posgrado del Colegio de Ciencias Humanidades. Yo el bachillerato lo hice en el Colegio de Ciencias Humanidades y lo que distinguía el Colegio de Ciencias Humanidades en su origen de otras alternativas educativas dentro de la UNAM era una actitud muy participativa y una voluntad por transformar muy rápidamente los métodos de enseñanza. La verdad es que yo no tenía ninguna queja respecto a los métodos de enseñanza que había tenido oportunidad de conocer mientras fui alumno de la maestría en estadística, pero ya estando a cargo del programa me pareció que era muy prudente iniciar ahí sembrar la semilla de la inquietud. Y entonces yo intenté, hasta donde eso fue posible, creo que dio algún resultado, que los alumnos participaran más abiertamente en la concepción de, por ejemplo, el cuadro de asignaturas que se ofrecían cada semestre, que ellos, digamos que desde que iniciaban el programa empezaran a sugerir temas que no solamente podían ser considerados a la hora de armar las asignaturas, sino que incluso podían ir, digamos, formando parte de los datos que después pudieran orientarlos hacia un tema de tesis. Entonces, esa fue una parte del trabajo que hice y lo hice con mucho gusto. Al mismo tiempo que seguía yo aquí como coordinador del programa, seguía yo de profesor en la Facultad de Ciencias, impartiendo clases ahí, dirigiendo tesis y disfrutando enormemente. ¿Cuáles fueron tus contactos con los estadísticos que había en México a tu regreso? Bueno, no fue muy intensa, eso tengo que decirlo, pero sí tuve contactos de diferente tipo. Por un lado, muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos, muchos de los colegas que estudiaron conmigo en la Facultad de Ciencias, a estas alturas de la vida, pues ya se habían establecido como profesionales, como actuarios que estaban prestando servicios en algunas instituciones públicas o privadas, o bien trabajando por su cuenta y muchos de ellos utilizaban métodos estadísticos. Y yo recuerdo mucho que en alguna ocasión, estando reunido con varios de ellos en una fiesta donde celebrábamos el cumpleaños de alguno de ellos, salió el tema, ¿no?, del tipo de trabajo que hacían y el tipo de aplicaciones y lo bien que les iba, ¿no?, y el mucho dinero que ganaban. Y yo le decía, me acuerdo que el comentario que yo les hice, pues a mí me da mucho gusto porque ustedes son mis amigos, que les vaya tan bien. Yo lo único que les recuerdo es, y si además hicieran las cosas bien, ganarían mucho más, ¿no? Esa era realmente la sensación que yo tenía al respecto, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las principales aportaciones que has hecho en la estadística bayesiana? Bueno, yo ahí distinguiría dos niveles. Yo creo que yo hablaría, me cuesta un poco hablar de este asunto, pero ya puestos a decirlo, creo que hay que distinguir, insisto, dos niveles. Uno es lo que yo podría ver
o eventualmente podría haber aportado al desarrollo de la estadística bayesiana en México, y lo que pude yo haber, o puedo haber, o podré hacer por la estadística bayesiana fuera del país. Y sin duda a mí me queda muy claro que el primero de estas áreas es en donde yo podría en todo caso atribuirme algún logro, ¿no? Yo creo que en México la estadística bayesiana, cuando yo empecé a estudiarla, era muy poco conocida. Afortunadamente hubo quien la conociera y por eso yo la conocí, pero aún así seguía siendo una metodología alternativa para la inferencia estadística poco conocida. Y la tarea que desde que yo volví emprendí con muchísimo entusiasmo y creo que con algún relativo grado de éxito, es el promover que más gente la conociera. En particular, las aportaciones a nivel internacional. Bueno, en cuanto a las aportaciones que yo podría haber perpetrado a nivel internacional, realmente yo creo que no merecería ni siquiera ese nombre. Lo que sí puedo decir, y eso sí me hace sentir muy halagado, es el hecho de que en el mapa de la estadística bayesiana internacional, desde hace algunos años, e insisto en este tema para satisfacción mía, México aparece. Es decir, somos muy pocos aún los estadísticos bayesianos y somos menos aún los estadísticos bayesianos mexicanos, pero los que en este momento se encuentran produciendo, los que hemos producido, los que tenemos trabajos publicados o que estamos trabajando para publicar nuevos artículos, de alguna manera ya nos hemos establecido a nivel internacional. Es decir, ya no es esta una comunidad que sea ignorable, ¿no? Entonces, ese creo que sería. ¿Cuáles han sido tus principales aportaciones en la docencia de la estadística en nuestro país? Bueno, yo creo que te voy a contar una anécdota, porque yo creo que eso revela un poco lo que para mí ha sido la maravillosa experiencia de enseñar o de estar en la docencia. Y tiene que ver con lo que mencionaba yo del Colegio de Ciencias Humanidades. Cuando yo hice el bachillerato, pues yo estudié en la primera generación del Colegio de Ciencias Humanidades, entonces los profesores eran los más entusiastas del mundo, tenían muy claro el proyecto en el que estaban involucrados y fomentaban mucho en los estudiantes la participación y también la concepción de la responsabilidad propia y asumida. Es decir, nosotros no teníamos que estudiar porque los profesores nos dijeran que había que estudiar, sino porque nosotros habíamos decidido que queríamos estudiar. Y por otra parte, muchas veces algunos de nosotros o todos decidíamos que un buen día no estudiábamos. Y también lo teníamos muy claro que esa era una responsabilidad y que eso en algún momento tendría que balancearse, ¿no? Esa actitud que muchas veces da origen a fricciones con quien tenían un esquema de funcionamiento bastante más tradicional, bueno, pues digamos que daba lugar a que de manera individual cada uno de los integrantes de esa generación, pues muchas veces cuando se ubicaba en otro contexto, digamos que tuviera el placer de hacer rabiar a algunas personas, pero, o muchas veces de sufrir, tuviera la pena de sufrir un ambiente un poco hostil, ¿no? Bueno, cuando yo decidí estudiar matemáticas y actuaría concretamente, me fui a la Facultad de Ciencias, la impresión que yo tuve, digamos, visual de la Facultad de Ciencias, es que era una comunidad aparentemente muy, pues muy, no sé si sea el término apropiado, pero muy libertaria, muy aparentemente abierta, muy dispuesta al debate de ideas, ¿no? Que era el prototipo de lo que no solamente yo me parecía percibir en los primeros días con la gente que deambulaba por ahí, sino también porque era la imagen y el estereotipo que yo tenía del científico o del ambiente científico. Sin embargo, me di cuenta en la primera semana de clases de que la manera en como la mayor parte de los profesores en la Facultad de Ciencias impartían su clase no tenía nada que ver con el debate de ideas. Era una forma de impartir o de enseñar muy tradicional, en donde los estudiantes jugaban un papel totalmente pasivo y en donde lo que más privaba en el ambiente pues era una mezcla entre terror y sumisión total, ¿no? Entonces a mí sí me generó la impresión de que, pues, de que eso no podía ser, ¿no? Digo, no iba a ser yo quien cambiase eso, yo tuve que adaptarme porque, digo, era franca minoría, transcurrió el tiempo, pero lo que sí ocurrió cuando yo empecé a dar clases es que yo decidí que yo no podía ser un profesor así.
Yo tenía que hacer que mis estudiantes participaran, que cuestionaran lo que yo les decía, y que a pesar de que un teorema no es algo que se pueda poner a debate, lo que sí puedes poner a debate son las ideas que generaron ese teorema o las consecuencias que va a tener un teorema, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha hecho sentir muy bien, muy satisfecho, el pensar que mis estudiantes puedan haber participado en las clases, no solamente acudido a ellas, ¿no? Claro. Y una prueba que no es definitiva ni contundente, ni siquiera creo que sea estadísticamente significativa, es que los tesistas que finalmente han hecho tesis conmigo, me parece que automáticamente se han ido autoseleccionando de tal manera que son gente muy buena, estudiantes muy brillantes, que además tienen esta actitud, ¿no? Es difícil trabajar con ellos porque uno tiene que seguirles el paso. Actualmente te desempeñas en el sector público. Quisiera que nos platicaras qué tipo de actividades realizas allí, cuáles son las responsabilidades que tienes y cómo utilizas la estadística en esas actividades. Bueno, este es un ejemplo más de que la vida da muchas vueltas y de que la vida está llena de incertidumbre y que por eso hay que estudiar probabilidad estadística. Resulta que yo estudié la licenciatura en actuaría y una de las conclusiones más claras con las que yo terminé mi carrera es que todo lo que tenía que ver con actuaría, es decir, con todo lo que tenía que ver con seguros, era absolutamente detestable, era de muy baja calidad en México y que yo lo que tenía que hacer era dedicarme a las técnicas sofisticadas, serias y profundas de la estadística y de las matemáticas. Y con esa convicción duré mucho tiempo. Bueno, lo que te quiero contar es, me preguntabas cuál es la función que desempeño ahora. Actualmente soy director general de Desarrollo e Investigación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dicho en otra manera y con menos títulos rimbombantes, soy actuario, me dedico a los seguros. Sin embargo, la inmensa diferencia es la siguiente. Todo el problema que entraña el problema, digamos, del seguro es cómo protejo yo a una persona respecto o contra el impacto económico que un evento incierto le puede provocar. Y la pregunta es, si estamos hablando de eventos inciertos, pues seguramente y de manera inevitable lo que tengo que hacer es considerar probabilidades. Y si lo que quiero hacer es desarrollar un sistema financiero que sea capaz de brindar esa protección, pues seguramente lo que voy a tener que hacer es buscar un esquema que me permita de alguna manera en promedio cubrir esos daños, esos prejuicios económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que valorar el tamaño del prejuicio económico, eso no es más que una variable aleatoria, y entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar la variable aleatoria para ver qué puedo hacer para formar una reserva, crear un fondo que me permita absorber esos impactos. Para decirlo de nuevo en mis pocas palabras, el problema actuarial es un problema estadístico absolutamente y 100%. Ahora, las técnicas estadísticas, por supuesto que en los problemas de seguros son las ideales, y por supuesto que los problemas actuariales algunos son terriblemente simples y la aplicación de las técnicas estadísticas simplemente al final de cuentas se reducen en fórmulas tan sencillas que la gente olvida que provienen de modelos o de métodos estadísticos. Pero más allá de esos problemas, digamos, iniciales, seminales de la actuaría, hay muchos problemas que siguen siendo estadísticos que ya no son en absoluto problemas triviales y en donde el tratamiento con fórmulas sencillitas, muy elementales, no garantiza que la solución sea óptima. Otro efecto que ha ocurrido en el desarrollo de la actuaría en esa línea es que muchísimas veces lo que se olvidan los actuarios tradicionales es que, por ejemplo, cuando se construye una tabla de mortalidad para poder hacer la evaluación de la incertidumbre asociada al evento ciertamente catastrófico de muerte, es que lo que ellos están haciendo es tener una muestra de personas y que cuando lo que están haciendo es utilizar esas probabilidades para hablar de la probabilidad de muerte que tiene una persona que afortunadamente todavía está viva, pues lo que están haciendo de alguna manera es inferencia, están extrapolando. Por lo tanto, si están muestreando, si están haciendo una inferencia, lo que tienen ellos como tabla de mortalidad o como probabilidades de mortalidad son en realidad probabilidades estimadas. Y esas probabilidades estimadas
pues no necesariamente coinciden con el verdadero valor de la probabilidad desconocida y por lo tanto tendría que darse una medida de precisión en la estimación. Eso no se hace, o casi nunca se hace, para no ser muy radical. Entonces, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México es un organismo público que tiene como función regular el sector, la industria aseguradora en México. Y regular significa fundamentalmente vigilar los intereses de los asegurados por una parte, es decir, verificar que las aseguradoras que ofrecen este servicio en nuestro país en efecto están en condiciones de cumplir con lo pactado en los contratos de seguro, y por otro lado promover el desarrollo del sector. Como en muchos otros aspectos en nuestro país, el sector asegurador tiene un grado de desarrollo que es muy inferior al que tienen algunos otros países que han desarrollado lo que se llama la cultura del seguro, ¿no? Entonces, por un lado, insisto, es la protección al asegurado, al consumidor, y por otra parte, la promoción del desarrollo del seguro. Para hacer todo esto, la Comisión recoge información de las compañías, en particular información que podríamos denominar actuarial, o más específicamente y quizás más apropiadamente estadística. Se lleva el control de cuántas pólizas y de qué tipo se venden, cuántas de estas presentaron siniestros, se clasifican los siniestros por el tipo de siniestro y por el tipo de póliza, en fin, se recoge muchísima información y toda esa se almacena en la comisión. Hasta ahora se ha almacenado y de una manera que no es la óptima y se ha explotado de una manera muy parcial. Mi función, y por lo que fui invitado a colaborar en este organismo, fue porque ellos consideraron que si esos datos eran susceptibles de trabajarse con métodos estadísticos y se podían organizar para ser explotados, pues qué mejor que un estadístico para que dirigiera ese proyecto. Inevitablemente, y yo he sido consultor durante mucho tiempo, desde que te decía estaba en el laboratorio de estadística, pues he enfrentado este problema como un problema de consultoría. Y como todo consultor, para poder entender cómo le vamos a dar solución a este problema estadístico, pues tiene uno que poner a estudiar un poquito de la materia en cuestión. Entonces yo he tenido que ponerme a estudiar actuaría increíblemente después de tantos años, ¿no? Pero ese es básicamente el punto. Y el proyecto con el que contamos y con el que estamos desarrollando todos los integrantes de la Dirección General es la de, por un lado, poner, digamos, en operación un sistema estadístico eficiente para la información que recoge la Comisión y en particular para aquella información que es de naturaleza actuarial, promover ahí mismo en la Comisión la explotación a través de métodos estadísticos, pues preferentemente sí les he dado indicaciones a mis colegas de que preferentemente sean métodos bayesianos y vamos a ver cuál es el impacto y cómo son recibidos estas aportaciones, ¿no? Y yo creo que en la medida en que elevemos el nivel técnico de la operación de las aseguradoras en este aspecto concreto, por un lado la Comisión también va a tener elementos técnicos más sólidos para la vigilancia y la supervisión, pero por otro lado el sector mismo se va a beneficiar porque va a estar en condiciones técnicas más ventajosas de competir con las compañías que en este momento en nuestro país están llegando para establecerse aquí. Entonces, esa es básicamente la función. ¿Cómo ves en este momento el desarrollo de la estadística en nuestro país? Pues mira, yo pienso que si yo tuviera que elegir un dibujo o una gráfica para describir lo que pienso del crecimiento de la estadística en México, yo pensaría que yo utilizaría una gráfica de crecimiento exponencial para decir que el número de proyectos que involucran de una manera u otra el trabajo estadístico está creciendo de una manera pasmosa en el país. Ha habido diferentes circunstancias muy puntuales que han impulsado esto de diferentes maneras. Una que no quiero dejar de mencionar y que seguramente algunos de mis colegas ya han indicado, pues es este tema de la estadística electoral, ¿no? Eso ha sido un impulso definitivo para que a nivel social la estadística entre, ¿verdad?, en la cabeza y a veces en el corazón y en la pasión política de las personas, ¿no? Pero también entre cada vez más personas hay una clara conciencia de que en su práctica profesional, no importa si son ingenieros, si son abogados, si son contadores, si son economistas, los métodos estadísticos son una herramienta muy poderosa y que es necesario incorporar. Entonces, yo creo que hay un crecimiento
en términos del número de proyectos y de potenciales aplicaciones que puede tener la estadística en este momento en nuestro país. Sin embargo, también es una cuestión de, no solamente es velocidad o aceleración, sino también es de posición. Yo creo que estamos en pañales. Es decir, vamos muy rápido, pero estamos apenas empezando. Sí, yo creo que eso por otra, y esa situación, esa conjunción de estos dos elementos plantea una situación que desde mi punto de vista es un reto, aunque desde otro punto de vista pues, pueda tener sus desventajas, ¿no? En el ambiente nacional, ser estadístico pues no necesariamente es una blasón que uno se pueda colgar en el pecho y decir yo soy estadístico, ¿no? Mucha gente no sabe todavía de qué se trata. Pero por otra parte, todos nosotros los que nos dedicamos profesionalmente a esta disciplina tenemos seguimos teniendo un campo inmenso e inexplorado para desarrollarnos profesionalmente. Y yo creo que se perfila como una opción profesional cada vez más promisoria, cada vez más gratificante y que puede contribuir muchísimo a que este país se desarrolle, ¿no? ¿Quisieras agregar algún otro comentario? Bueno, quizás solamente mencionar que la comunidad, y es algo que a mí que está relacionado justo con lo que acabo de decir. La estadística, por su vocación, tiene distintas vertientes. Por un lado, yo no puedo imaginarme la estadística sin aplicaciones, pero también es cierto que de las aplicaciones mismas surgen problemas que dan origen a investigación de carácter teórico. Y yo creo que en este país no solamente necesitamos que la estadística se aplique más a resolver más problemas, sino que también necesitamos más investigadores que dediquen sus esfuerzos al desarrollo de nuevos métodos y nuevas técnicas en la estadística matemática. Y yo creo que en la medida que sigamos el ejemplo de algunos otros países que han dedicado recursos, que han apoyado proyectos, que han apostado por el desarrollo de disciplinas como esta, veremos que las cosas van a progresar y van a progresar muy rápidamente. Y finalmente, por otro lado, yo sí también pienso que ha habido un cambio cualitativo muy importante en los últimos, yo diría, 5 o 6 años. Y yo lo he vivido, me parece, en carne propia, y es un gusto verlo, ¿no? Yo recuerdo que muchos de mis compañeros y yo mismo, mi generación, cuando decidimos salir a estudiar el doctorado o hacer un posgrado, de alguna manera era una aventura casi colosal y me puedo imaginar lo que nuestros profesores sintieron cuando a su vez partieron fuera del país a hacer sus estudios de doctorado, ¿no? Era un viaje así misterioso casi de a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo me va. Y yo cada vez veo y por supuesto con muchísimo gusto, que cada vez estudiantes más jóvenes tienen una intención de viajar y de irse a estudiar en otros países y de adquirir conocimientos de primera línea y que ven eso como una continuación natural de su formación y que no, digo, lo disfrutan enormemente, pero tienen otra actitud y por supuesto tienen otras condiciones también. Es decir, ya no es una aventura a lo desconocido, ya no es voy a ver si de verdad la Tierra es plana o no, sino que saben lo que va a pasar a la vuelta y lo tienen muy presente. Y por eso mismo muchas veces tienen mucho más decisión, ¿no?, para emprender sus proyectos. Y yo creo que eso es muy importante. Finalmente, como anécdota y relacionándolo con esto, yo recuerdo que en los años recientes que estábamos, como que algunos de mis colegas, nos integramos al ITAM como profesores de tiempo completo, tuvimos muchos años buenos ahí, pero en particular recuerdo uno que fue para mí notable, ¿no? Yo recuerdo haber constatado, sin haberlo premeditado, constatado a posteriori, que de repente teníamos, me parece que 7 estudiantes que acaban de salir de la licenciatura, escribiéndonos correos electrónicos a todos los profesores de planta de tiempo completo de estadística del ITAM, desde Inglaterra, desde la Universidad de Warwick, donde estaban haciendo su maestría, y nos decían, es increíble, se habla más español que inglés en Warwick, dice, porque pues somos más estudiantes que profesores y todos hablamos español, ¿no? Dice, pues está muy bien aquí, dice, los cursos que nos dan son parecidos a los que damos en el ITAM, los libros que usamos aquí son los que ustedes nos enseñan en el ITAM, y sí ha habido novedades, por supuesto, y esto valió mucho la pena, pero
pero esto podría haber sido, y no voy a decir el ITAM, podría haber sido cualquier universidad en México. Claro. Muchas gracias, Manuel. Ha sido muy interesante conocer de tus vivencias y tus puntos de vista tan valiosos para nosotros, desde luego todos los interesados en el desarrollo de la estadística. Muchas gracias.